Bajo el ardiente sol del mediodía mexicano, Miriam Rodríguez se encontraba frente a su modesta casa en San Fernando, con los ojos enrojecidos fijos en la fotografía de su amada hija Karen. Apretaba la imagen contra su pecho, con dolor y rabia bullendo en su corazón. Habían pasado 3 años desde aquel fatídico día que destrozó su vida, pero la herida seguía sangrando como si fuera ayer. El 23 de enero de 2014, Karen, la hermosa hija de 20 años de Miriam, desapareció mientras conducía de regreso a San Fernando. 2 camionetas negras aparecieron de repente, acorralando el auto de Karen. Hombres armados saltaron, sometieron rápidamente a la joven y se la llevaron. En un abrir y cerrar de ojos, Karen había sido tragada por la oscuridad del brutal submundo mexicano. Cuando llegó la terrible noticia, Miriam y su familia quedaron devastados. Pasaron semanas buscando desesperadamente, gritando el nombre de Karen. Pero solo el silencio respondía. Finalmente se enfrentaron a la cruel verdad. Karen había caído en manos del infame cartel de los Zetas, una rama del cartel del Golfo especializada en secuestros y extorsiones. Los días siguientes fueron una pesadilla interminable para la familia Rodríguez. Una serie de llamadas amenazantes les impedía dormir. La fría voz al otro lado de la línea exigía una enorme suma de rescate por la vida de Karen. Miriam y su esposo tuvieron que pedir préstamos por todas partes, incluso vender su casa para reunir el dinero del rescate. Con el corazón en un puño dejaron el dinero en un lugar secreto según lo acordado, pero solo un silencio aterrador respondió. Karen seguía desaparecida. Los Zetas habían roto su palabra, desapareciendo con el dinero sin devolver a la joven. Desesperada y furiosa, Miriam decidió arriesgarse con una última jugada. Pidió reunirse directamente con un miembro del cartel. Sorprendentemente, accedieron, pero era otra trampa. El hombre que apareció no sabía nada sobre Karen, solo ofreció ayudar en la búsqueda por $2,000. Aunque sabía que podía ser una estafa, Miriam aceptó. Ya no tenía nada que perder. Y como era de esperar, el estafador desapareció con el dinero sin proporcionar ninguna información sobre Karen. Pero esta vez Miriam había obtenido una valiosa pista. El nombre Sama. Ese fue el comienzo de la incansable cacería de Miriam Rodríguez, una madre común que de repente se convirtió en la cazadora de criminales más temida de México. Con una determinación inquebrantable, Miriam comenzó su búsqueda de Sama. Pasaba horas investigando en redes sociales, pacientemente siguiendo cada pista por pequeña que fuera. Finalmente encontró la página de Facebook de Sama. Entre cientos de fotos insignificantes, una imagen llamó su atención. Sama parado junto a una mujer con el uniforme de una heladería en Ciudad Victoria. Sin dudarlo, Miriam se dirigió inmediatamente a Ciudad Victoria. Pasó horas esperando fuera de la heladería, paciente como un cazador acechando a su presa. Al fin, su esfuerzo dio frutos. Sama apareció, recogiendo a la mujer de la foto al final de su turno. Con el corazón latiendo con fuerza, Miriam siguió silenciosamente el auto de Sama, memorizando cada giro en las calles. Pero encontrar la dirección de Sama era solo el primer paso. Miriam sabía que necesitaba recopilar más información para que la policía actuara. Decidió disfrazarse para poder investigar el vecindario sin ser descubierta. Al día siguiente, una mujer pelirroja apareció en el vecindario de Sama. Llevaba un montón de papeles y visitaba cada casa con aire profesional. Hola, soy del departamento de censo. Estamos realizando una encuesta social. ¿Me permitiría hacerle algunas preguntas? Era Miriam Rodríguez en un disfraz perfecto. A través de conversaciones aparentemente triviales, Miriam recopilaba hábilmente fragmentos de información sobre Sama y sus asociados. Anotaba cuidadosamente cada pequeño detalle, formando gradualmente un panorama completo de la red criminal que había secuestrado a su hija. Con un grueso expediente en mano, Miriam acudió a la policía local, pero su reacción la decepcionó profundamente. Miradas indiferentes, negativas con la cabeza, promesas vacías. Miriam se dio cuenta de que no podía confiar en el sistema legal para obtener justicia para su hija. Afortunadamente, en medio de la desesperación, surgió un rayo de esperanza. Un joven oficial se acercó a Miriam, tocando suavemente su hombro. «Yo la ayudaré», dijo con determinación. «Muéstreme lo que ha reunido». Cuando Miriam abrió su expediente, el oficial quedó asombrado. «Nunca he visto una fuente de información tan detallada y minuciosa», exclamó. «Su habilidad para recopilar información es asombrosa. Podemos empezar a actuar de inmediato».
Con el apoyo del amable oficial, Miriam finalmente vio un destello de justicia. Sama fue arrestado y obligado a revelar los nombres de sus cómplices. Poco a poco se fueron revelando las piezas de la trágica historia. Pero la verdad revelada resultó ser más dolorosa de lo que Miriam había imaginado. Karen había sido asesinada en una remota granja apenas unos días después de su secuestro. Cuando Miriam llegó al lugar, su corazón se rompió al ver los objetos familiares de su hija, la bufanda favorita de Karen, el cojín de su auto y un pequeño fragmento de hueso del muslo. Arrodillada junto a estas dolorosas evidencias, Miriam gritó desesperadamente. Pero en medio del dolor extremo, una llama de ira ardió en su interior. Miriam juró que no se detendría hasta que cada criminal pagara por sus actos atroces. ¿Dónde estaba su misericordia cuando mataron a mi hija?, gritó Miriam ante la congregación en la iglesia, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca perdonaré, nunca olvidaré, y nunca me detendré hasta que se haga justicia. Desde ese momento, Miriam Rodríguez dejó de ser una madre afligida. Se convirtió en una incansable cazadora de criminales, un fantasma que perseguía al temido cartel de los Zetas. Durante los 3 años siguientes, Miriam dedicó cada momento de vigilia a rastrear a cada criminal involucrado en la muerte de Karen. Cambiaba constantemente su apariencia, a veces como vendedora ambulante, otras como trabajadora social. Se infiltraba en los barrios más peligrosos, donde ni siquiera la policía se atrevía a entrar. En una ocasión, Miriam se topó con uno de los secuestradores de Karen vendiendo flores en la calle. En su prisa, olvidó disfrazarse y él la reconoció. El criminal inmediatamente huyó, pero Miriam no vaciló. Lo persiguió, sacó su arma y gritó: «Detente o te volaré la cabeza». Durante más de una hora, Miriam mantuvo al criminal bajo control ella sola, apuntándole con su arma mientras esperaba que llegara la policía. Sus ojos ardían de rabia, pero su mano que sostenía el arma permanecía firme, sin temblar. «¿Te acuerdas de Karen?», le preguntó con voz áspera. Ella les suplicó que le perdonaran la vida, pero ¿qué hicieron? Ahora es tu turno de pagar. Así, uno por uno, Miriam rastreó y capturó a los responsables de dañar a su hija. No le importaba si habían dejado el cartel o comenzado una nueva vida. Para Miriam, sus crímenes nunca podrían ser perdonados. La fama de Miriam Rodríguez se extendió rápidamente por San Fernando. La gente murmuraba sobre la valiente mujer que se atrevía a enfrentarse al cartel más temido de México. Muchos la consideraban una heroína, un símbolo de justicia en un país inundado de crimen. Pero con la fama también llegaron amenazas cada vez mayores. Los Zetas no podían aceptar ser humillados por una mujer común. Enviaron cartas amenazantes a la casa de Miriam, prometiendo una venganza brutal. Pero Miriam no se inmutó ante las amenazas. En una entrevista con el New York Times afirmó: «No me importa si me matan o no, porque ya morí el día que vi». Esas palabras llenas de determinación fueron como una profecía del trágico destino que pronto le esperaba a Miriam. En marzo de 2017 ocurrió un evento terrible. 29 presos escaparon de la prisión de Ciudad Victoria, incluyendo algunos que Miriam había ayudado a encarcelar. Esta noticia la llenó de extrema preocupación. Inmediatamente solicitó protección, pero parecía ser demasiado tarde. El 10 de mayo de 2017, Día de las Madres en México, un Nissan blanco se detuvo frente a la casa de Miriam. Antes de que pudiera reaccionar, sonaron varios disparos. 12 balas atravesaron el cuerpo de la valiente mujer, dejándola caída en un charco de sangre frente a su casa. Cuando su esposo la encontró, Miriam yacía inmóvil, su mano aún tratando de alcanzar el arma en su bolso. Hasta el último momento, no había abandonado su voluntad de luchar. La muerte de Miriam Rodríguez sacudió a todo México. Una ola de indignación se elevó entre la gente. No podían aceptar que una madre valiente, que había sacrificado todo para obtener justicia para su hija, terminara su vida de una manera tan trágica. El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca tuvo que pronunciarse en Twitter. El gobierno de Tamaulipas no permitirá que la muerte de Miriam Rodríguez sea en vano. Bajo la presión de la opinión pública, el gobierno tuvo que actuar con decisión. 2 de los asesinos de Miriam fueron rápidamente capturados, mientras que otros murieron en tiroteos con la policía. Pero estas acciones parecían insuficientes para aliviar el dolor y la ira del pueblo mexicano.
La muerte de Miriam se había convertido en un símbolo de la impotencia del gobierno para proteger a los ciudadanos y luchar contra el crimen organizado. La organización que Miriam fundó, Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, se fue desintegrando gradualmente después de su muerte. Pero el espíritu y la voluntad de Miriam siguieron vivos en los corazones de quienes quedaron. Continuaron la lucha contra la violencia y por la justicia para los desaparecidos. La historia de Miriam Rodríguez no es un caso aislado en México. Según informes de la BBC, alrededor de 100,000 personas han desaparecido en el país desde 2007, cuando el gobierno declaró la guerra contra las drogas. Detrás de esa cifra aterradora hay cientos de miles de familias destrozadas, madres y padres afligidos como Miriam. La vida y muerte de Miriam Rodríguez dejaron una profunda huella en la sociedad mexicana. Demostró que un individuo, por pequeño que sea, puede levantarse contra todo un sistema criminal. Sus acciones impulsaron cambios en la ley, obligando al gobierno a ser más estricto en la lucha contra el crimen organizado.